Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania Lasanta, mentora de emprendedoras e investigadora científica, y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. Todos los proyectos pasan por una crisis en algún momento, y en el caso de este podcast esto ha sucedido en mitad de la cuarta temporada. Como sabes, hicimos una pequeña pausa por Navidad con la intención de retomar a la vuelta, y sin embargo las entrevistas se atascaron, así que es hoy cuando vuelve por fin este espacio a tus oídos. Estoy deseando que escuches las entrevistas que vienen, las mujeres que han compartido con nosotras su historia, y que esto siga inspirándote, impulsándote a apostar por tu propia luminiscencia. Espero que sigas al otro lado, que disfrutes de estos episodios con más ganas todavía, porque has visto el valor que tiene no tenerlos, y que sigas explorando tu propia luminiscencia a través de ellos. Irene Alda es una mujer luminiscente. Su doble identidad profesional le ha llevado a desarrollar en paralelo dos carreras aparentemente distantes. Hoy conocemos las claves de una trayectoria que no te dejará indiferente. Irene, bienvenida. Estamos deseando adentrarnos en tu luminiscencia. Bueno, pues Tania, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la preciosa introducción, y nada, la admiración es mutua, así que muy, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Es curioso porque tú y yo hemos estado juntas en una etapa de nuestra vida, sin embargo, estando en el mismo edificio trabajando, nuestros caminos como que fueron paralelos sin llegar a cruzarse, ¿no? Eso es. Es curioso que hemos tenido este pasado común en el mundo de la ciencia, trabajando en el mismo instituto de investigación científica, pero nos hemos encontrado años después por nuestra faceta emprendedora, ¿no? O sea, es algo que me alucina. Sí, no, porque estábamos las dos, creo que yo estaba como de prácticas postgrado, después de haber terminado la carrera, justo a punto de empezar el máster, y sí, tú estabas allí haciendo investigación en ese momento. Creo que fue más o menos en esa época. He mirado LinkedIn y LinkedIn pone que nos cruzamos en 2015. En 2015 estábamos en el mismo edificio trabajando. Yo en 2015 fue cuando colgué la bata, en diciembre, y creo que tú llevabas... Bueno, sí, que habías estado antes en las prácticas y luego empezaste en el doctorado en fotónica allí ese año, ¿no? Eso es, sí. Es curiosa la vida, de verdad. Doctora en fotónica. Doctora en fotónica. Se dice pronto. ¿Cómo empieza tu relación con la física? Bueno, pues mi relación con la física tiene como un origen muy de base. Mi padre es físico, yo creo que eso ya desvela mucho. Mi madre es lingüista. Entonces, bueno, pues de pequeña diría que estuve expuesta ya mucho a esa, digamos, dualidad, vamos a decir, expresiva, comunicativa, más artística, y a la más, pues también creativa, pero en otro formato y más técnica, ¿no? Siempre me apuntaban, y bueno, yo quería también, quiero decir que no iba forzada, a los típicos campamentos de ciencia del museo que había como para talleres de niños y cosas así. Esto siempre ha estado ahí. Entonces diría que tiene ese como punto de curiosidad y de base ahí. Y luego siempre creo que cuento la misma historia, pero básicamente cuando estuve en cuarto de la ESO me apunté a una asignatura de matemáticas que era algo así como ampliación de mates, era una optativa. Y tuve un profe que fue muy inspirador, de hecho tenía doctorado también, que no es muy común en la enseñanza en el instituto, vamos. Y me acuerdo que un día hablando pensé, bueno, pues estoy pensando en hacer mates, tal, y me dijo, Irene, no hagas mates, haz física. Así que mi padre me dijo, Irene, no hagas física, yo creo que para quitarme la presión de no sentir que hagas lo mismo que hacen tus padres, ¿no? Que creo que es importante. Pero no sé, como que estas palabras de este profesor en el momento de rellenar la hoja y cuando acabas la selectividad y tienes que poner tu lista de prioridades, definitivamente tuvo su peso. Es curioso porque me imagino que todo el mundo te hará esta pregunta, ¿no? De la influencia de tu padre, ¿no? Y tú te habrás tenido que justificar que no, si precisamente mi padre fue el que me quería quitar la idea de la cabeza, ¿no? Sí. Es verdad que, ahora ya voy a quedar como muy mal,
pero él de hecho hace investigación en óptica y fotónica. Entonces el instituto de investigación en el que estuvimos las dos, ¿no? En el ICFO, lo conocí gracias a él, ¿no? Porque me dijo, Irene, aquí hacen investigación puntera, échale un vistazo. Ya está, ¿eh? Ya, hasta ahí condicionó. Hasta ahí condicionó, a partir de ahí ya fue aquí la amiga. ¿Y cómo ha sido? O sea, una vez que ya apuestas por la física y te marcas como tu carrera ahí, ¿el apellido te ha pesado? ¿Te ha impulsado? ¿Ha sido algo neutro? ¿Qué quieres decir? ¿A la hora como o sea, al de final, publicar o de tener que sí, hacer...? exactamente. El apellido de tu padre tiene ya un peso, ¿no? en la investigación, en el mundo de la fotónica, ¿no? Y es ahora como viene la segunda generación, ¿no? ¿Cómo has vivido eso? Pues diría que con bastante naturalidad. No me he sentido en ningún momento como que se esperaba algo de mí, tampoco como eso, como que no que tenía que rellenar ningunos zapatos ni nada así, sino que a veces era como, oye, por casualidad tu padre no será bla 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 bla, es que si es, no estará en esta. Entonces, más como, casi que diría que ha facilitado igual el romper el hielo con algunas personas. Vale. Yo conozco a tu padre porque te acompañó en el episodio del podcast que grabamos en directo en Google for Startups, así que bueno, Sí. fue un placer que estuviera allí y que también eso, ver cómo te apoya, ¿no? en todos tus proyectos. ¿Habláis de física en casa? ¿Cómo es separar esto cuando una parte de ti sí que se entiende y se comprende, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a cosas que en nuestra casa suenan a chino. En tu caso no es así, pero ¿cómo lo vivís? Pues diría que desde el apoyarnos los unos a los otros, con mi madre obviamente la conversación tienes que como adaptar el lenguaje, ¿no? Y alguna vez que le hemos intentado explicar la cuántica diría que no lo hemos logrado con éxito, no la convencemos. Pero sí, no sé, llevo ya bastantes años incluso apoyando a mi padre a nivel de, pues como tiene un artículo, una beca o algo que quiere que le mire, pues tenemos ahí ese, digamos, feedback mutuo y pues cuando yo a veces necesito algo de apoyo de, oye papá, ¿qué opinas de esta cosa? ¿No? Entonces diría que es una dimensión más bueno, pues a una relación padre-hija. Qué guay. Este camino, porque ahora veremos todos los caminos que ha abierto Irene a lo largo de su vida y la verdad es que a la hora de abordar la entrevista yo decía, es que tengo tantas preguntas que hacerle que a ver cómo entran todas, porque hay tantas vidas, tantas Irenes en Irene. Pero bueno, si seguimos como este camino lineal, digamos que Irene se plantea, la Irene que iba a los campamentos, después se plantea que las matemáticas le encantan gracias a la influencia de ese profesor, acaba estudiando física, continúa haciendo el doctorado en fotónica y a día de hoy vuelve a las matemáticas, ¿no? Es así, cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues la verdad es que no estaba buscando trabajo porque estaba en una empresa pequeñita que se llama The Paper Mill, que lo que ofrece es pues, servicio de consultoría a investigadores, es decir, la ciencia, para quien no tenga un poco una idea de cómo funciona, necesitas dinero para poder desarrollar tu investigación y esa investigación que creas la tienes que poder comunicar publicando en revistas y eso ahí pues cierra un círculo, ¿no? Si tienes buenas publicaciones te dan más dinero y ese es, digamos, más o menos el círculo muy resumido y simplificado de cómo funciona. Entonces, pues ofrecíamos apoyo ahí a diferentes niveles y estaba muy contenta, ¿no? Revisando pues, textos científicos y apoyando investigadores en pues también esa parte más creativa de convencer a gente a entidades europeas que les diesen dinero. Y pues a partir de un amigo de mi marido, que mi marido es matemático, físico y telecos, que le conocí haciendo el doctorado, pues trabaja en una universidad aquí privada en Madrid. Dice, Irene, tal, ¿por qué no solicitáis algún puesto que salen? Hace falta doctorado. Y dije, nos pasaron varias propuestas, bueno, perfiles, digamos, de candidaturas. Y algunas fue como, no, yo no me veo. Y esta fue como, mira, esta es bastante Irene. Tiene diferentes partes con las que me siento bastante identificada. Así que sí, estoy de directora académica de un grado en mates que comienza en septiembre. Es decir, ahora mismo no tengo alumnos y bueno, pues ahora mismo mucha parte de organización, hay un poquito de marketing que con todo el trabajo de experiencia del emprender, pues como que me siento ahí bastante en mi salsa.
Así que muy contenta, la verdad. Y eso, no lo iba buscando, pero bueno, dije, venga, va, voy a solicitar, que nunca había hecho un proceso de entrevista formal. Dije, aunque sea por la experiencia, digo, a ver qué pasa. Y cuando me escribieron el email de, oye, Irene, te hemos seleccionado, fue como, "Arr", porque bueno, una de las, creo que puntos de inflexión que dices tú de lo de la luminiscencia, a ver si lo digo bien, ha sido la maternidad. Y en el momento en que llegó el email, o sea, un proyecto de yoga que le tengo muchísimo amor, pero fue como, no, fue como, mi niña. Era como que sentía que me costaba decir que sí por la peque, ¿no? Y es como, wow, cómo te cambia todo, ¿no? El chip, qué interesante. Sí, sí. Se han abierto aquí muchos temas que me parece que es importante que hablemos contigo porque tienes mucha experiencia en ellos. Por un lado has hablado de emprender y es que en paralelo a toda esta vía y este amor por la física y las matemáticas, tú tienes otra gran pasión que has transformado en profesión y que es el mundo del yoga. ¿Cómo llega el yoga a tu vida? ¿Cómo decides que quieres entregarte a él también de manera profesional y no solo como un hobby en tus ratos libres? ¿Cómo es este segundo camino que tu carrera profesional incluye? Pues de nuevo diría que hay mucha naturalidad, que fue como muy poco a poco. Es decir, yo cuando mi primera clase de yoga es cuando tengo 20 años, en tercero de carrera, que me fui a hacerlo fuera. Hice como un año de intercambio tipo Erasmus, pero en Estados Unidos. Y bueno, yo había probado el yoga antes, no me había convencido. Y no sé, en ese momento fue como, me gustó mucho, como que no se metía demasiado en un vocabulario muy, como poco tangible. Es decir, que no era como demasiadas palabras así grandilocuentes, sino que era como bastante centrado y práctico. Y me gustó mucho el mensaje de estás bien donde estás, puedes probar esto, puedes probar lo otro, pero elige aquello con lo que te sientas cómodo. Y claro, yo venía de cara, digamos, al movimiento, de venir de hacer atletismo de competición, que es, claro, un mindset de dar el máximo prácticamente siempre. Entonces escuchar algo así fue como muy, diría que liberador, muy liberador, porque bueno, esa parte, digamos, de mente más competitiva también la llevaba un poco a los estudios. Es decir, yo he sido mega empollona. A mí, sí, de hecho, me da un poco de vergüenza decir esto, pero yo realmente creo que no he cogido mi primera, entre comillas, resaca, que tampoco ha sido una gran resaca, a los 26 o 27 años, porque yo o entrenaba o estudiaba los fines de semana. Salía un rato por la tarde, pero como que priorizaba mucho, mucho eso, y diría que el yoga pues me hizo relajarme porque llevaba como el nervio muy, muy dentro, lo notaba en las digestiones, me notaba más débil. Y entonces fue en ese aspecto pues maravilloso, ¿no? Encontrar un espacio en el que poderme relajar y sobre todo encontrar mucha, puedo decir, diversión. Y ese espacio como un poco de volver a la niñez, en parte de volver a jugar. De, venga, prueba esto, a ver qué pasa. Y es como, venga, no pasa nada. Pues lo pruebas, si sale guay, y si no, pues otro día. Wow, qué interesante porque salen muchas cosas aquí, ¿no? Como el cuerpo nos avisa, decir, vale, igual llevas operando de una determinada manera que crees que te hace bien, pero hay otro ritmo que es el que necesitas y no te lo dicen fuera, te lo dice tu propio cuerpo. Y a veces tenemos que pasar, ¿no? Pues por lo que sea para decir, voy a hacer algo diferente. Como eso, pues viniendo del alto rendimiento, en tu caso en todas las esferas, descubres, conectas a través del yoga con el disfrute y con el está bien todo como está. ¿Cómo pasas de ahí a crear tu propia marca Living la Vida Yoga? Si lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, Es que las marcas de yoga son todas complejas. Dices, un no, lenguaje además, muy sencillo. Digo, madre mía, de sencillo yo no le veo nada. No, además luego hay algunas que se parecen. Entonces, sí, no, tranquila. Pues para empezar, yo al volver de ese año, ¿no?, de estar fuera, claro, yo quería seguir practicando. Busqué en Madrid. Solo había un sitio que ofrecía el mismo estilo de yoga, que era el Vinyasa, que ahora está en todos lados. Pero en ese momento prácticamente no había. Y entonces fue como, ¿cómo consigo yo hacer mi práctica, ¿no?, cuando vuelva a Madrid? Y entonces, claro, era como, buah, irme a Madrid todos los días con la carrera, digo, imposible. Y entonces fue como, ¿y si me hago una formación? ¿No? Porque así sé lo que hago sin hacerme daño y tengo un poquito más de idea.
Entonces, pues después de volver me hice una formación y de deberes te ponían, tienes que dar mínimo de 10 clases amigos para coger práctica. Empecé ahí y pues no sé, eso fue evolucionando poco a poco. Venga, Irene, anímate a hacer alguna clase más. Daba clases en un sitio, lo tengo que decir, súper cutre. Al principio súper cutre. Pero bueno, no sé, veía que se lo contagiaba también a mis amigas, que también les veía que estaban mejor, que les gustaba eso, todo eso, que lo disfrutaban. Y fue pues eso, en el salto ahí pues de acabar la carrera, terminar el máster, irme a Barcelona. En Barcelona hay muchísimo yoga en comparación con Madrid, sobre todo en ese momento. Yo creo que toda la influencia ahí pues más expats, voy a decir, de otras partes de Europa o del mundo en Barcelona que por ejemplo en Madrid, que creo que hay una migración más de todo el territorio español. Al menos es mi impresión, ¿no? De cómo he vivido esto de cara a los mundos del yoga en Madrid y Barcelona. Y pues no sé, pues aparte fue como venga a ver si encuentro una clase y pues encontré un estudio con el que conecté mucho que en su momento se llamaba Videa y a partir de ahí pues fue como fluyendo y pues dije venga, voy a ir construyendo algo poco a poco y esto lo hacía en mis tiempos libres durante el doctorado. Quiero decir que tampoco era una dedicación. Bueno, vamos a cortar aquí un momento porque esto de tus tiempos libres durante el doctorado, para las personas que estén oyendo, mira, es que hemos trabajado en el mismo centro de investigación y hay que sumarle las horas de desplazamiento diarias para llegar a ese centro. Entonces, yo de verdad te lo digo. Bueno, viví en Castelldefels, ¿eh? Bueno, vale, entonces te perdono, ahí tienes una hora libre más que yo no tenía. Pero de verdad, creo que tú lo ves como algo natural, pero es increíble la capacidad que tú tienes de trabajo. Yo no sé si es porque estás acostumbrada desde muy pequeña a este alto rendimiento, pero que alguien que está haciendo la tesis tenga tiempo para sacar una marca, para dar clases, para luego sacar su propia marca. O sea, esto es algo. Cuando yo dejé el trabajo en este mismo centro de investigación, que lo dejé en diciembre de 2015, yo estuve ese último año como, pues eso, viendo hacia dónde quería ir, trabajando con los primeros clientes, etc. Y lo tenía que hacer. Me tenía que levantar una hora antes por la mañana para poder conseguir esa hora en el día y lo que me diera tiempo los fines de semana. Entonces, desde alguien que ha estado en tu lugar, de verdad, me alucina. O sea, me alucina. A ver, tienes razón, porque es verdad que ahí, no sé, más o menos entraba entre las 9, 9:30 y salía, al final terminaba saliendo a las 7, porque entre pitos y flautas te van a las 7. Pero, no sé, igual elegía, pues, cada día igual hacer media horita o el fin de semana 1 hora. Entonces, yo es algo que también intento comunicar mucho, ¿no? A personas que quieran desarrollar un proyecto. Es como, si eres capaz de identificar qué tareas tienes que hacer, y simplificártelas en tareas pequeñitas que igual no te requieran muchísima concentración, al menos algunas, otras te tendrás que sentar más rato, ¿no? Pero puedes avanzar en cosas y mucho más de lo que te imaginas, porque media hora todos los días suma muchas horas. Sí, tienes el foco y la energía. Lo que pasa es que yo creo que a las 7 de la tarde, después de trabajar ese nivel, uno ya no lo tiene. Pero... No, pero yo creo que estaba muy ilusionada. Sí. Entonces eso movía. De verdad que yo decía, yo tengo que entrevistar a Irene, aunque solo sea para saber cómo a ella le cundió tanto el tiempo en aquella época y a mí, no me quejo, pero digo, sudaba la gota gorda para encontrar esos huecos, ¿no? Ya. Que entiendo Luego, que tú también. Te voy a soltar otro punto de inflexión. También, bueno, durante el doctorado me divorcié. Entonces pasé un divorcio. Yo creo que eso también fue como, aparte de lo que hacía en el laboratorio, pero bueno, el laboratorio, según qué está ocurriendo, o están yendo las cosas muy bien y te motivas mogollón, o si te sientes un poco estancado, es duro. Entonces, pues también yo creo que fue una vía de escape. Sí, era como tu espacio, ¿no? De estar bien también, de nutrirte. Para mí. Sí, es tremendo. Cuando unimos los hilos a veces decimos, bueno, es que todo sucede, ¿no? Pues al final lo transformamos. Es la capacidad increíble que tenemos de transformar experiencias aparentemente dolorosas en energía, en motor, en fuelle para otro proyecto que luego fíjate hasta dónde te ha llevado, ¿no? Que dicho esto... por supuesto estuve mal, sí, que no os penséis aquí que soy una súper... No, tuve mi mes de estar en la mierda. Pero hubo un momento que dije, bueno, Irene, ya,
Vale, vamos a sentirnos bien. Sí, Así me imagino sí, que sí. te lo permitiste hasta un punto, no decir, bueno, Irene, ya tú no te recreas, tú esto lo transformas. Exacto. Bueno, eres mujer de acción, está clarísimo, y además cada uno opera y resuelve las cosas en su vida de una manera, y está claro que tú estás muy conectada con aquello que te funciona, te nutre, y esa es la maravilla, ¿no? El entender tus ritmos, tu luminiscencia y cómo respetarla, que para cada uno es totalmente diferente, ¿no? En paralelo, hay una tercera pata que tú pones en marcha, que quizá yo tengo la sensación de, bueno, no lo sé, sí que la verás y la valoras, pero que tiene una dificultad muy grande, que es tú haces crecer tus redes sociales y al final creas una tercera pata en tu carrera profesional, que es la de las colaboraciones con marcas dentro de tu perfil como influencer en el mundo del yoga. Es No decir, me que gusta la palabra influencer, me pero lo, es que lo imagino, no hay ningún influencer que le guste la palabra influencer, eso ya de base, pero aparte tú viniendo de la física entiendo que no, pero entendiendo lo que es decir, te posicionas en paralelo a posicionarte, hacerte un hueco en el mundo de la física como una autora respetada, te posicionas en el mundo del yoga como una persona que tiene un impacto, ¿no? Así me imagino que quizá de esta manera es como más neutral la palabra. Pero es cierto que si uno entra en tu web de yoga, ve muchísimas colaboraciones con marcas y obviamente si las marcas están colaborando contigo es porque ven un valor importante ahí. bueno, no sé, yo al menos lo que intento hacer en mis clases, sobre todo que creo que al final es como igual un poquito donde está la base de todo, ¿no? Es dar una clase que me gustaría recibir a mí, teniendo en cuenta quién es la audiencia, ¿sí? Es decir, porque no todo el mundo lleva una práctica de 10 años partiendo de ahí, ¿no? Pero como, ¿qué práctica me hubiese gustado recibir a mí? Y, y luego que me encanta seguir formándome. Me encanta seguir aprendiendo, estar un poquito a... Bueno, creo que esta es como la faceta investigadora, ¿no? Como nata, que seguro que, bueno, a ti también te pasa seguro, ¿no? El querer estar al día de qué es lo que está pasando en el campo en el que estés. Y entonces, esta es como una vía que tú a día de hoy sigues como contemplando, es decir, bueno, si me llegan propuestas de marcas para hacer llegar el yoga, sigo, ¿no? Avanzando también por ese camino. ¿Cómo te encuentras ahora? Ah, esta es una buena pregunta que hablamos a veces en la cena, mi marido y yo, y es como, bueno, Irene, vas a tener que empezar a decir que no a cosas, y es como, sí, sí, así es. Entonces, pues bueno, cuando llega algo, pues se selecciona en función de qué cantidad de tiempo conlleva, de cuánto dinero estamos hablando de una colaboración y aparte de eso, que digamos que son las cosas más que puedes cuantificar, también si me apetece o no, o qué energía, qué vibe, ¿no? Al final te da, porque si dices, puff, mal, mal, por mucho que te paguen o por poco tiempo que te lleve, mal. Entonces, que sean cosas como que te ilusionen y que te energicen, ¿no? Porque ya el ser madre, el estar con el pecho por la noche, uff, eso ya es suficiente para bajar la energía. El resto de las cosas del día tienen que ser para subir. Ahora Sí, meteremos sí. la maternidad en la ecuación, porque es que ni siquiera hemos llegado a este punto, pero es que, Irene, podríamos estar aquí hablando horas, o sea, los próximos 5 podcasts que podemos No, no, hacerlos no. sacando todavía puntos de inflexión de tu historia, porque qué barbaridad. Entiendo que en estos dos caminos que tú has ido, es que me parece como súper interesante tu historia y aquí cuando hablas de eso, de que a alguien le gusta investigar porque al final lo llevamos, es que a mí me parece apasionante porque lo normal es que muchas veces la gente llega como a esa encrucijada, ¿no? Dejo lo que estoy haciendo y me dedico a, ¿no? Dejo la física, un ejemplo, y me dedico al yoga. O me dedico al diseño gráfico porque me apasiona toda mi vida y dejo de trabajar por cuenta ajena para trabajar por mi cuenta. Trabajo por cuenta ajena como proyecto principal y tengo este proyecto lateral que lo voy regando conforme tengo tiempo. Pero es que en tu caso es increíble porque hay dos avances en paralelo, ¿no? En líneas temporales, en éxito en resultados, en las dos áreas. Y igual que eso lo podemos como tangibilizar así, también se tangibilizan como
dos identidades, dos Irenes. De hecho, hasta tal punto que cuando yo te pedí, oye, envíame una foto para el episodio, tú me mandaste 2 fotos. Me dijiste, toma, esta es la foto que yo envío de Irene investigadora y esta es la foto de Irene profesora de yoga, ¿no? Que me parece apasionante y que quiero ahora editar porque digo, es que me parece que no hay nada más visual como este detalle. ¿Han entrado esas Irenes en conflicto? ¿Las separas tú muy, como directamente decir, me pongo las gafas y soy Irene investigadora? ¿O me pongo las mallas y soy Irene yoga? Y como que te ayudas de elementos, lo sientes como eso, como que pasas de una a otra. Están las dos muy integradas y dices, bueno, soy yo en ambas facetas. ¿Cómo vives esto? Bueno, primero muchas gracias por todas las palabras que has dicho, Tania, que es muy bonito lo que cómo has descrito mis proyectos y mi carrera profesional al final. Así que primero de todo, gracias. Y también darle un poco de perspectiva, ¿no? Porque esto ha sido, sobre todo la parte del yoga al principio, ha sido regar muy poquito, pero con mucha continuidad. Entonces es algo que se fue creando muy poco a poco, que ahora no, pues echas la vista atrás y parece que hay mucho. Y esto es algo que yo creo que también dan mucho la impresión en las redes, que aunque tú publiques de vez en cuando, como hay mucha gente publicando sobre temas similares, luego te encuentras con alguien y esto, me acuerdo del doctorado, oye Irene, no paras. Y es como, a ver, he organizado una cosa, pero no sé, organizo algo cada 3 meses, tampoco es tanto, ¿no? Entonces yo creo que tendemos en general sobre todo a ver a otros, más que a nosotros, que somos muy críticas con nosotras mismas, a ver a otros como que muy en el ¡guau! Están súper activos, hacen de todo. Entonces quería desmitificarme un poco en ese aspecto. ¿Y cómo conviven las dos Irenes? Yo creo que van de la mano. Es decir, la una apoya a la otra. La Irene Yogi le dice a la Irene que está ahí trabajando. He hecho un signo con los dedos del teclado. Es que Tania y yo nos vemos, pero obviamente aquí solo hay audio. Le dice a Irene, tienes que dedicarte tu ratito de movimiento, nada de estar sentada muchas horas. Y yo creo que sobre todo intentar estar en el relax y en el disfrute también en el trabajo. Que obviamente yo creo que en todos los trabajos hay épocas malas o épocas más duras o épocas de más carga, y eso es así, pero que no puede ser eso un continuo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto me ayuda mucho la Irene Yogi, y luego la Irene más científica, pues eso me ayuda a planear. Es como, a ver, ¿qué tareas hay que hacer? Va, eficiencia, tienes que mandar un email, pues venga, lista, ta. Y vas tachando, vas haciendo un poquito más lentamente, que obviamente si le estás dedicando más horas como una media jornada o jornada completa a un proyecto, por supuesto, pero se avanza. Entonces, internamente está claro que son muy complementarias y que una mejora a la otra. ¿Externamente puedes decir lo mismo o te preocupó en algún momento que esta vía del yoga pudiera perjudicar a tu vía más académica o más seria, o al revés, o que en el mundo del yoga igual te percibieran como, a ver, pero esta es física, no acaba de entender, no está en nuestra onda, no lo sé, o sea, ¿cómo ha sido el abordaje externo de esto? Vale, es muy interesante esta pregunta que me haces, ¿eh? Es decir, en la parte, digamos, más académica, la parte del yoga, diría que la ven en general como, ¡ah, qué guay! ¿No? Como, ¡ah, qué guay que tengas esta cosa como tan diferente!, ¿no? Para complementarte y sobre todo eso, el disfrute. En la parte del yoga, cuando digo que soy física, hay veces que me encuentro con comentarios que es como, ¡ay, no! Sobre todo como relacionados con pseudociencia. Entonces, eso tengo que decir que me cuestan generalmente un poquito más, porque bueno, soy como muy crítica en esas cosas, ¿no? Muchas veces pongo el típico ejemplo de que vas a una feria de estas, pues que hay productos de yoga o de bienestar, y vas a un stand donde te venden una botella y te dicen, sí, esta botella, ya no me acuerdo qué dicen, pero algo así, hace no sé qué proceso cuántico, no sé qué de iones, y entonces bla, 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 o alguna cosa así, y es como, no, por favor, no, por favor. Entonces, cuando esto pasa más relacionado con el mundo del yoga, me cuesta más. O, por ejemplo, es decir, yo no seré la profesora que te hable de chakras, por ejemplo. Sí, están los libros en la filosofía y tal, y eso me encanta conocerlo como, digamos, parte más cultural.
pero digamos, mi approach, mi enfoque siempre es como mucho más pues de anatomía, del sistema nervioso, es decir, como mucho más, voy a decir, tangible, igual que en comparación con algo pues más, por así decirlo, espiritual, si lo tuviese que categorizar o ponerle una palabra. Entonces, como que has encontrado tu estilo y entiendo que no, tampoco, aunque seas crítica, no gastas como mucha energía o tiempo en pelear todas las batallas, sino que, bueno, vas un poco por como tu propia senda, ¿no? Entiendo. No, no, y a veces preguntas, ¿quieres mi opinión de verdad? No, porque no sé, hay personas pues que hay ciertas cosas que tienen pues mucha creencia en algo o les gusta mucho algo y pues igual reaccionan de una forma diferente que no es igual tan agradable, ¿no? Pero Muy interesante. Y en el tercer punto es cómo se reflejan estas dos Irenes en tu agenda. Llevas, es como, llevas agendas separadas, son proyectos separados, intentas como avanzar en los dos caminos a la vez, dedicas una temporada más del año porque dices, mira, aquí hay mucho, como más eventos o más, yo qué sé, más actividades outdoor y entonces pues el yoga me centro más en la primavera, no lo sé, me lo estoy inventando. O ¿cómo vas? ¿Cómo compatibilizas en el día a día ahora, pues ahora que dado, las dos vías están avanzadas? pues dado que este trabajo nuevo llevo, bueno, mañana hago 3 semanas, la verdad es que lo de los calendarios es algo que estoy viendo a ver cómo lo hago. Eh, Porque bueno, sí, ahora pues en el trabajo se usa pues lo típico, el Outlook, Microsoft, y pues yo siempre he sido como una persona muy clásica de quererlo escribir, ¿no? Entonces de tener como un planning de esto semanal y ponerme ahí todo. Entonces eh, diría que pues la palabra sería ahora simplificar, intentar simplificar lo que llega a simplificar y elegir pues aquellas cosas que veo pues eso, que son compatibles a nivel pues, de familia y a nivel laboral, ¿no? Que, bueno, de hecho, me hago un poco de autobombo. Es que sacamos en nada bueno, supongo que cuando se publique esto ya estará, pero un retiro a Bali en agosto. Entonces, pues mira, ves, eso es algo que se puede compatibilizar con el trabajo y que no sé, para mí un retiro es, sí, das clase, pero al final estás ahí disfrutando con personas, a mí me encanta estar con personas y viajar, pues qué más se puede pedir, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, seleccionar proyectos que uno me ilusionan y en los que me los paso bien y que, pues eso, que veo una compatibilidad, que si todo va bien, se vienen la Peque y mi marido conmigo también, así que guay. Exacto, porque en esta compatibilidad entra la maternidad, ¿no? El año pasado, no, ahora ya no me acuerdo, porque yo también en mi propia vida tengo ya lo de los años, estos últimos, tengo una percepción como muy rara, ¿no? Esto de Sí, tengo una los amiga años... que tiene una palabra muy buena, ¿Sí? tener mente paté. Mente Me parece paté. muy... Mente paté, es muy gráfico. No, no sé, pero yo esa sensación de, dicen, los días son largos, ¿no? Los años son cortos con la maternidad, digo, pues la tengo así un poco presente. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué punto de inflexión ha sido para ti en tu trayectoria la maternidad y qué ha aportado ahora a la Irene profesional que ves como muy diferente de la que eras antes? Bueno, pues la maternidad es dura. Yo era consciente que era dura. De hecho, estábamos viviendo en Barcelona y le dije a mi marido que me gustaría estar cerca de mi familia porque sentía que era un apoyo que iba a necesitar y es algo que, bueno, ciertos proyectos, ciertos cambios, como por ejemplo esto de bueno, voy a soltar otro proyectillo que va a dar la luz también dentro de poco, que yo no me lo había planteado, Tania, pero mira, ves, son cosas que te ilusionan, te pillan en el momento ahí y tal. No me enrollo mucho, pero No, no, bueno, no, me no es que te enrolles, contactaron. es que es lo que te digo, se confirma que podríamos grabar varios episodios hoy. No, no, voy a ser concisa, va. Me propusieron escribir un libro de yoga, embarazo y posparto. Y claro, yo, que además que no me siento una persona especialmente como muy de niños o muy... Yo soy muy cariñosa y muy cercana y todo, pero no era algo que me había planteado. Y cuando llegó, pues fue como, venga, va, vamos a por ello, ¿no? Porque te pilla ahí en ese momento dulce, que mira, pues aquí viene otra vez, ¿no? Que sentía que podía traer de nuevo como mis dos facetas a traer un punto de vista diferente, ¿no? Como el crítico científico
de cosas que se dicen de cara al embarazo, que de hecho he tenido el apoyo de mi ginecóloga y de mi fisioterapeuta de suelo pélvico al desarrollar este contenido, y el punto pues más, digamos, del yoga, ¿no?, que te aporta en el embarazo y en el posparto. Entonces, y bueno, por ejemplo, este tipo de proyecto hubiese sido imposible, ¿no?, sin el apoyo familiar de cuidar de la nena y, de nuevo, el poderlo hacer, el poderlo materializar, que tengo que, de hecho, el lunes que viene entregar el feedback de la maquetación que han hecho, así que es que está ahí ahora. Así que nada, este fin de semana tocará priorizar un poco más eso, pero bueno, diría que es, en general, el poderlo hacer ha sido hacerme una lista de tareas como muy concisa y ir poco a poco, pam, 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 y ir haciendo. No sé si he contestado a tu Y tener a pregunta. veces un plazo de entrega en estas cosas, aunque añade presión, ayuda, porque si no es como la inspiración, esto está bien, porque escribir un libro me imagino que también habrá sido un poco un reto. Bueno, tú has escrito una tesis y tienes experiencia con esto, pero no es lo mismo, claro. Sí, pero como no es una historia, digamos, que te tienes que inventar, ¿no?, que al final es lo que estás viviendo, y también una cosa que quería hacer era desprotagonizarme yo un poco, porque al final siento que la maternidad tiene que ver mucho con comunidad, y pues también ha habido un trabajo ahí pues de recoger historias de otras mamás que me ha parecido como muy bonito y que aporta pues muchos puntos de vista, ¿no?, que creo que la maternidad hay mil formas de vivirla, hay mil formas de llevarla, y siempre y cuando una esté cómoda con cómo lo está haciendo, ya está. Sí, yo siento además que desde tu faceta del yoga la maternidad ha ido muy unida, primero porque el instrumento para el yoga también es tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú estás pasando por una transformación tan brutal como es la del embarazo y el posparto, también es de una vulnerabilidad muy grande, ¿no? El seguir creando contenido, el seguir dando clases adaptadas a tu ritmo, por supuesto, ya nos entendemos, pero recuerdo que hablamos poco antes de que tenías un evento y decías, pero es que ¿cómo voy a ir yo ahora en pleno posparto? Y yo te dije, chica, ¿por qué no? También es un ejemplo para muchas que vienen detrás, ¿no? Sí. Y fue brutal verte ahí. O sea, yo no sé si ya se te han olvidado estas cosas de tantos hitos y puntos de inflexión que hay en los últimos años de tu vida, pero tela. No, estoy orgullosa de haber dicho que sí a cierto, pues eso, haber ido a tu podcast, también un eventillo que me invitaron, que fue una clase de baile. Entonces dije, bueno, puedo llevar a la nena en la mochila, y en la mochila sé que se va a dormir y va a estar súper feliz, ¿no? Pero también ha sido un poquito el probarme es decir, diría que salir al final un poco de la zona de confort en algo en que era como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que llore y me tenga que ir? Sí, eso Porque es. no, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Eso es, y no desde la exigencia, sino desde el, me apetecía ir a este evento, pero es que ahora por la maternidad no puedo. Y es como plantearnos, ¿no? ¿No puedo? ¿O es mi oportunidad también de que el sistema cambie, ¿no? De decir una marca, mis circunstancias son estas, si la actividad encaja y yo lo puedo hacer, porque ahora mismo pues hago porteo con mi bebé, ¿no? Como era tu caso, pues lo hacemos. O sea, me parece que parece una tontería, pero ver una foto de ese tipo, ¿no? Donde estás tú, manda un mensaje enorme. Y me parece, de hecho, que la marca debería pagar más solamente por eso. Ahí lo dejo. Que Ahí lo dejo. sonroyen, ¿no? Que sonroyen. Exacto. Dicho esto, Exacto. si no te apetece hacer estas cosas, también bien. Exactamente, ¿No? exactamente. Pero en tu caso, que tienes que la influencia, aunque tú no te consideres influencer, forma parte de una de las patas de tu carrera profesional, sí que estás ejerciendo una influencia ahí que quizá no eres ni consciente del impacto que tiene en quien está viendo esa foto, ¿no? O sea que, bueno, es que podría hablar de este tema horas, pero no me quiero alargar. Porque también te tocó a ti un poquito, ¿no? Ahí con la maternidad. Es que la Claro, tenemos porque los eres dos muy más cerca. claro, eres más No. consciente, quizá una persona que todavía ni se lo haya planteado o generaciones más jóvenes que, bueno, que ahora no les toca ese tema, pero luego verlo como algo natural harán que ellas lo vean natural para ellas. No se retirarán antes de decir, oye, mira, una cosa es descansar, una cosa es recuperarte del posparto, por supuesto, pero que sea porque te apetece y pienses que, no, es que ahora estas puertas se me cierran, porque como tengo un bebé, como, oye, mi cuerpo físico ya no es el mismo. ¿Tú sabes qué mensaje? Es que, bueno, manda tantos mensajes esa foto tuya, en fin, no me quiero ir. ¿Cómo ves tu futuro? Y ya con esto como que recogemos y cerramos, porque lo que te digo, hay que ponerle aquí un marco. En estas dos vías en paralelo, ¿sientes que
no sé, el yoga es algo físico, es algo que depende también de tu propio, no lo sé, ¿no? Es como los futbolistas, saben que su carrera tiene unos años. En el caso del yoga tú ves que dices, bueno, me veo más años como física que con el mundo del yoga. ¿Crees que una de estas dos ramas acabará fagocitando a la otra? ¿Te gustaría que las dos siguieran? ¿Cómo es esa visión? Bueno, pues esta pregunta es muy difícil, Tania. Pero bueno, venga, voy a intentar contestarla. El yoga creo que nunca va a desaparecer. Eh, es verdad que en lo que hemos hablado en esta conversación, ¿no? Sobre todo he hablado más de la parte física, pero ese movimiento, esa conciencia corporal se traslada de alguna forma también a tu forma de pensar, a tomarte las cosas de otra forma, porque al final, digamos que lo que haces en la esterilla es como un mini simulacro súper fácil de lo que es la vida real, ¿no? Entonces creo que ese elemento siempre va a estar. Creo que la Irene científica o más técnica o la palabra que quieras usar también necesita su espacio, así que bueno, de momento en las 3 semanas que llevo, porque eso llevo súper poquito, la verdad es que estoy muy contenta y me gusta mucho el reto que tengo delante. Así que no sé, yo creo que lo iré navegando. Habrá pues igual momentos en los que una rama pese más, al menos a nivel laboral, y otra menos. Igual en algún momento vuelven a estar 50-50, igual en algún momento el yoga takes over. Y de cara a lo físico, es decir, que decías, ¿no? De los futbolistas, hasta los al menos el cómo intento transmitir y sobre todo enseñar el yoga, para mí el yoga tiene que ser para la longevidad. De nada te sirve hacer una cosa súper loca o una postura de contorsionismo si tú a los 60 no puedes, o 70, no puedes jugar y disfrutar de tus nietos, en el caso de que los tengas, por poner así una imagen, ¿no? Entonces, para mí es ese mimo hacia el cuerpo, es el sentirte bien en cualquiera que sea tu edad. Así que en ese aspecto yo creo que siempre va a estar ahí de la mano. Qué maravilla escucharte, Irene. Tengo una hoja entera de notas que he ido apuntando mientras hablabas bueno, pues para poner en valor los entornos y los puntos de inflexión que han desatado en ti nuevas luminiscencias. Está claro que esa influencia de padre y madre, ese mix lingüista y físico, despertaron en ti, yo creo que una combinación única. Ese profesor, ¿no? Como ese reflejo de esas personas que, bueno, una asignatura de cuarto del curso que sea, pero marca un punto de inflexión clave en tu trayectoria. Esos inicios en el atletismo y esa actitud de alto rendimiento que tú te llevas a todas las esferas de tu vida, pero que luego suavizas con los años al descubrir el yoga y dices, bueno... y menos mal. Exacto, ¿no? Desde menos exigencia, más disfrute. Y yo siento que vamos corrigiendo en la vida. Muchas veces aprendemos cuando nos vamos por el... Uy, no, por aquí no, y corrijo el rumbo. Así aprendemos todos y cada uno tenemos como esos puntos de inflexión que nos dicen, que te vas, ¿no? Como el cuerpo te avisa y te dice, hey, Irene, escúchame, ¿no? Que tengo este mensaje para ti a través de digestiones, de lo que sea. Como yo siento también que ese alto rendimiento te lleva a decir... Bueno, pues como no hay clases de yoga, me titulo, porque quiero decir, esto no es una operativa creo que normal o habitual, ¿no? Sino, no hay profesores, me hago profesora yo de mí misma y eso te lleva a decir, bueno, pues ayudo a más personas desde aquí porque me lo están pidiendo. Barcelona, como esa ciudad, como a veces, ¿no? Es uno de los entornos que vemos que están muy presentes, los sitios en los que vivimos tienen un impacto muy fuerte también en nuestro camino y desde luego aquí te abrió un mundo del yoga, yo creo, muy potente, que quizás si hubieras continuado en Madrid no hubiera tenido esa misma influencia, que sí que lo tuvo. El pasar por momentos personales duros, como puede ser un divorcio, y que al final te ayuda a encontrar en otras áreas eso que al principio es como tu oasis y te hace al final también crear ese oasis para otros. Y cómo la maternidad pues te hace reenfocar el rumbo de los proyectos, estar en búsqueda de ese constante equilibrio y dejar que
pues eso, que el trabajo no te pierda, sino que otras áreas de tu vida sigan siendo importantes y donde, desde luego, la flexibilidad que te da la esterilla la entrenas luego de manera constante. Así que, bueno, creo que nadie que haya escuchado tu historia y la manera en la que la has compartido con nosotros le queda lugar a dudas de cómo todo lo que has vivido te ha traído hasta hoy, y me encantaría volver a hablar contigo dentro de unos años y ver a dónde ha llegado Irene, porque desde luego con los ingredientes que tienes, no tengo duda de que habrá mucho que contar. Así que millones de gracias, Irene. Para quien esté deseando ir ahora a buscarte, dinos dónde puede encontrarte, ¿vale? Para asegurarnos de que ven la faceta que les interesa, la del yoga, la de las ciencias, porque nunca se sabe dónde sale una oportunidad interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Tania, por el precioso resumen que has hecho y las palabras que has usado. Y bueno, pues para encontrarme bueno, si pones Irene Alda, algo te saldrá. No sé qué te saldrá primero, la verdad es que... Me encantaría saberlo ahora mismo. Diría que seguramente el yoga, porque es en lo que más publico. Entonces, Living la Vida Yoga, estoy en Instagram, mi página web es irenealda.com. Y bueno, si buscas Irene Alda en LinkedIn encontrarás más la parte más, digamos, académica. Perfecto, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Irene, por darte así, porque es un regalo de generosidad que la gente pueda aprender de tu historia y pueda verse reflejada en muchas cosas y sentirse inspirada por tu camino y por tu trayectoria, y por reflejar esa manera de que a veces no tiene que ser una cosa o la otra, que yo siento que tu historia es fiel reflejo de eso, ¿no? Que no tenemos por qué renunciar, que no tenemos por qué conformarnos, que todo puede tener su espacio si le damos el tiempo, la energía y nos hacemos las listas, ¿no? En tu caso, pues cada uno que encuentre su herramienta, si es que desea, porque esto tampoco es un camino para todo el mundo, pero para quien lo sienta, siento que tu historia abre mucho, mucho camino. Millones de gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por este espacio. Si te ha gustado este episodio, te invito a seguir el podcast. Y si te has quedado con ganas de más, visita mi web tanialasanta.com y suscríbete a mi newsletter para expandir tu negocio y tu carrera al liberar tu luminiscencia. Te espero en el próximo episodio.